A continuación vamos a resolver lo que es ejercicios aplicados a las ecuaciones de diferencia homogéneas y no homogéneas. Estas van a ser ecuaciones lineales de primer orden. Entonces el ejercicio nos dice: asuma que los riñones remueven el 25% de una droga de la sangre cada 4 horas. Asumir que la dosis inicial de la droga es 30 miligramos, en donde llamaremos ADN la cantidad de la droga en la sangre después de un periodo de 4 horas, y de subcero o de inicial la cantidad inicial de la droga en la sangre. Entonces los literales que nos pide es encontrar la ecuación en diferencias que modela esta situación. El inciso B es encontrar la cantidad de droga en la sangre después de 16 horas, y debemos iterar la ecuación diferencial obtenida en A para las condiciones iniciales numéricas, o sea, después de haber pasado el periodo de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, así sucesivamente hasta las 24 horas, y debemos obtener un gráfico de ello, para lo cual nos vamos a ayudar con el programa llamado MATLAB. El inciso D nos dice que encontremos una solución analítica para obtener la ecuación en diferencias. Usar esta solución para encontrar la cantidad de droga en la sangre después de un día. Listo. Y en lo que es en el inciso E, debemos saber cuándo, en qué tiempo la droga se reducirá a 5 miligramos. Entonces, podemos ver aquí que el inciso A, en una ecuación de diferencias de primer orden homogénea, va a estar regida por la siguiente ecuación, que es D sub n más 1 es igual a D sub n menos K, que es una constante, que es la que debemos hallar, que multiplica a dn. Entonces, despejando esta ecuación, vamos a tener que dn va a ser igual a 1 menos K elevado a la n va a ser el tiempo o el que ha pasado después de que se ha tenido la cantidad de droga inicial, por D sub 0, que como dijimos, D sub 0 es la cantidad inicial de droga. A esta le vamos a llamar como la ecuación 1. Entonces, como la tasa de la remoción de la droga cada 4 horas es del 0.25%, tenemos que la cantidad final o la cantidad después de un cierto periodo de tiempo va a ser igual a D sub 0 menos el 0.25, que es la remoción de la droga inicial, o sea, los 0.25 que multiplica la droga inicial. Y vamos a tener en forma de ecuación que la cantidad de droga inicial después de un cierto periodo de tiempo, que en este caso sería cada 4 horas, va a ser de 0.75, que multiplica a la cantidad de droga inicial. Esa va a ser ecuación 2. Como podemos ver, podemos igualar tanto la ecuación 1 y la ecuación 2, teniendo de la siguiente manera: 1 menos K elevado a la n, porque multiplica a la concentración inicial de droga. Eso va a ser igual a 0.75, que multiplica la concentración inicial de droga. Podemos eliminarla, tenemos en común la cantidad inicial de droga, lo que lo podemos eliminar para de esta manera poder hallar nosotros la constante en este caso sería la constante de crecimiento de la dosis de droga en la sangre. Entonces, resolviendo, tenemos que es igual a 0.75 igual a 1 menos K elevado a la 4, que nos pide que es el periodo de 4 horas que ha pasado. Entonces, resolviendo por logaritmos, tenemos que 1 menos K va a ser igual al logaritmo natural de 0.75, que divide para 4. Aplicando la teoría del logaritmo natural, elevando a la e, tenemos que la constante K es igual a e elevado al logaritmo natural de 0.75 sobre 4. Eso le restamos menos 1 y vamos a hallar el valor de la constante K. En este caso nos da negativo, porque el ejercicio nos dice que la concentración de droga en la sangre va a disminuir. Entonces tenemos una constante negativa. Para hallar lo que es la constante A, debemos despejar.Nosotros sabemos que A es igual a 1 más K. Entonces, despejando, ya que hallamos el valor de K, vamos a tener una constante de 0.9306. Entonces, por lo tanto, la ecuación en diferencias que va a modelar este sistema
va a ser igual a dn más 1 igual a 0.99306 que multiplica dn. Esto por la primera ecuación que estaba regida la ecuación diferencial homogénea, que sería esta de acá. Entonces, una vez que nosotros hallamos la ecuación diferencial que modela este sistema, hemos hallado nosotros el primer literal. Vamos al literal B y nos dice cuál es la cantidad de droga después de que ha pasado 16 horas. Entonces, igualmente, como ya tenemos nosotros la ecuación diferencial que rige esta ecuación, vamos a proceder a calcular. Entonces sería A, o sea, la constante A elevado a la N, que sería el periodo de tiempo que ha transcurrido, por la dosis inicial. Entonces tenemos que la dosis después de las 16 horas es 0.9304 elevado a la 16 por los 300 miligramos. Esto nos va a dar como resultado haber tenido una dosis de 94.91 miligramos. Nosotros vamos a usar el software llamado MATLAB para poder simular todo el proceso que va a conllevar la disminución de la droga en la sangre. Entonces, para eso previamente nosotros lo hemos ya programado, ubicando todas las variables para solo nosotros poder insertar lo que son valores y las ecuaciones, y que el programa automáticamente nos simule. Entonces, de esta manera nosotros también podemos saber si es que hemos resolvido de manera correcta el ejercicio analíticamente, o si no, debemos encontrar dónde está la falla. Entonces, para eso nos va a servir lo que es este programa de MATLAB. Entonces, para eso vamos a insertar todas las variables. Ya. Nos dice que ingresemos la variable de crecimiento o decrecimiento. En este caso sería la variable de decrecimiento. La variable de decrecimiento nosotros habíamos calculado que es de menos 0.0694. Entonces vamos a insertar esta variable 0.0694. Bien. Nos dice que ingresemos el valor inicial. Nosotros recordemos que el valor inicial era de 300 miligramos. Y en cuanto se refiere al extremo izquierdo, vamos a hacer referencia al tiempo, ya que nos dice que calculemos a las 16 horas de haber encontrado esa dosis inicial de 300 miligramos. Entonces, en este caso, el extremo izquierdo del intervalo sería 0, porque vamos a partir del tiempo 0. Y el valor del extremo derecho sería las 16 horas. Entonces, vamos a colocar las 16 horas. Y como podemos ver aquí, el programa automáticamente nos lanza una gráfica que nos muestra la disminución de la concentración de droga en la sangre conforme pasa el tiempo. En el eje de las Y tenemos lo que es la concentración, y en el eje de las X tenemos lo que es el tiempo que ha transcurrido. Como nos dicen que calculemos a las 16 horas de haber transcurrido la cantidad de droga inicial, tenemos que efectivamente tenemos una concentración de 94.91 miligramos de droga en la sangre, y es lo mismo que nos había salido calculando analíticamente en Word. Entonces 94.91, y aquí tenemos efectivamente que es 94.91 miligramos. Entonces procedemos a pegar la gráfica para tener un respaldo. Entonces, bueno, procedemos de manera formal a redactar
que la concentración de droga presente en la sangre después de las 16 horas es de 94.91 miligramos. Ya. En el literal C nos pedía que encontremos procedamos a realizar ya lo mismo, el mismo proceso, pero ya de manera gráfica, o sea, ya en el programa vayamos calculando la disminución de droga conforme va pasando las horas, cada hora. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es volver a correr el programa. Entonces nos dice que ingresemos la constante de crecimiento o decrecimiento que habíamos calculado que era de menos 0.0694. Entonces sería menos 0.0694. Y bueno, el valor inicial ese no va a cambiar, es igual 300 miligramos. El extremo izquierdo igual sería 0. Y aquí nos dice que calculemos a las 24 horas. Entonces digitamos 24. Y como podemos ver aquí, el programa automáticamente nos lanza las gráficas. Estos puntos rojos nos indican son las concentraciones a cada hora. Entonces aquí podemos ver a las 2 horas. Si queremos ver como nos piden cada hora, vamos a realizar un zoom para que nos permita ver a toda hora. Entonces vamos a desplazarlo y como podemos ver aquí a la 1 hora de haber pasado va a disminuir a 279.2 miligramos, a las 2 horas 259.8, a las 3 horas 241.8, a las 4 horas 225 miligramos, y bueno, y así sucesivamente va a ir disminuyendo hasta que ha pasado las 24 horas. Podemos ir desplazando. Por ejemplo, podemos ver aquí a las 16 horas que habíamos calculado anteriormente, que es el 94.91. Y así hasta la hora 24. Y tenemos que en la hora 24 vamos a tener una concentración de 53.39 miligramos. Esa va a ser la concentración de la droga en la sangre al un día prácticamente. Entonces a esa razón va a remover la droga a nuestros riñones de la sangre. Listo. Bueno, el siguiente literal, nos dice, bueno, nosotros hemos procedido aquí a pegar las imágenes de nuestro trabajo como una manera de respaldo. Y bueno, aquí igualmente para comprobar si es que estamos bien, no lo hemos realizado de manera analítica. Igualmente con la ecuación que rige está regida toda ecuación homogénea. Entonces dn, que es la cantidad después de cierto periodo de tiempo, va a ser igual a la constante a elevado al tiempo que ha transcurrido por la dosis inicial. Bueno, reemplazando datos vamos a tener igual, que es de 53.39, y es precisamente el mismo resultado que nos arrojó la gráfica, ¿no? De 53.29 miligramos de concentración de droga a las 24 horas. Listo. Bueno, para el siguiente literal, el literal E nos dice que en qué tiempo la concentración será de 5 miligramos. Entonces, bueno, para eso, igual hemos realizado de dos formas. La primera, que sería la solución analítica, y después nos vamos a comprobar con la gráfica. Entonces igualmente, ¿no? Tenemos una concentración final, vamos a tener una constante elevada a una cierta cantidad de tiempo por la dosis inicial. Aquí nuestra variable a encontrar sería el tiempo, ya que nos dicen que calculemos el tiempo necesitamos saber el tiempo a la que la concentración de la droga llegará a los 5 miligramos.
Entonces, bueno, aquí vamos a despejar utilizando logaritmos. Una vez despejada esta ecuación nos da que deberían pasar 56.93 días aproximadamente para que la concentración de 5 miligramos sea en la sangre. O sea, ese tiempo va a tener que pasar para que la sangre llegue a esa concentración de droga. Entonces, para saber si es que estamos bien, lo que vamos a realizar es en la gráfica. Entonces, esto vamos a eliminarle. Y bueno, igualmente aquí vamos a volver a correr el programa y nos dice la constante de crecimiento o decrecimiento. Igualmente la constante de decrecimiento en este caso nos salió que es de menos 0.0694. Entonces vamos a proceder a digitar menos 0.0694. Ya, igualmente el valor inicial no va a cambiar, va a ser de 300 gramos. Igual el extremo derecho del intervalo será de 0. Y bueno, nosotros aquí vamos a ponerle una cantidad así un poco aproximada, pongámosle de 60 días. Y bueno, nosotros analíticamente nos salió que es de 56.93 días. Entonces vamos a buscar aquí, no se nos facilita el programa porque tranquilamente podemos buscar la concentración de 5 miligramos, en qué tiempo nos daría. Para eso lo que vamos a hacer es data cursor. Vamos a dar clic en este icono llamado data cursor, damos clic derecho, vamos a poner en Selection Style y Mouse Position para que se nos haga más fácil buscar. Entonces, bueno, como podemos ver aquí, damos clic en estos puntos y tenemos en el inciso Y, en el eje de las Y las concentraciones y en el eje de las X el tiempo que ha pasado. Entonces vamos a seguir y seguir bajando. 32, vamos a ver, podemos moverle un poco la gráfica. Y siguiéndole, y por ejemplo tenemos que precisamente por acá tenemos ya una concentración como podemos ver aquí, aproximadamente a los 56 días ya tendríamos una concentración de 5 gramos. Entonces vamos a retroceder más aquí. Entonces sí, efectivamente podemos hacer zoom para poder buscar el valor más exacto. Podemos volver a hacer zoom. Y sí, y bueno, como se dijo, efectivamente está entre los 56 días en la concentración de 5.34 gramos. Entonces esta es una manera de respaldar nuestra realización de los ejercicios y saber si es que estamos realizando de una manera correcta. Entonces, volviendo a los demás literales. Bueno, aquí igual para redactar de una manera más formal, colocamos que la droga tarda en llegar a la cantidad de 5 miligramos un aproximado de 56.93 horas, que es aproximadamente 2.37 días. Es en lo que va a tardar es el tiempo que va a tardar en llegar a una concentración de 5 gramos.
Ya, para la aplicación de de las ecuaciones diferenciales no homogéneas de primer orden, igualmente una de las aplicaciones más usadas se podría decir es la ley de Newton, de lo que es enfriamiento y calentamiento de los cuerpos. Entonces aquí tenemos un ejercicio que está aplicado a esa ley. Nos dice que la detective Nancy fue a una torre de apartamentos para investigar un crimen. Para determinar el tiempo de muerte, la primera cosa que hizo es medir y grabar las temperaturas del cuerpo en el cuarto donde fueron encontrados. A las 3 de la tarde la temperatura del cuerpo fue de 20 grados en el cuarto y en la temperatura del cuarto estaba a 15 grados, o sea, la temperatura ambiente. A las 4 de la tarde, o sea, una hora más tarde, ella volvió a medir y volvió a notar las temperaturas del cuerpo, igualmente en la del cuarto. Las temperaturas fueron 17 grados para la del cuerpo y 15 grados para la del cuarto, respectivamente. Entonces, en adición, ella informó que la temperatura del termostato donde el cuerpo fue encontrado igualmente marcó 15 grados. Ella usó su computadora para ingresar todos los datos y adicional a eso indicó a su equipo de investigación el tiempo de muerte de la víctima. Entonces nos pregunta ¿cuál fue ese tiempo de muerte? Entonces, para esto nosotros, la ley de Newton, de calentamiento y enfriamiento de Newton nos dice que está regida por la siguiente ecuación, donde la variación de la temperatura final es igual a la temperatura inicial, después de un cierto periodo de tiempo menos la temperatura inicial. Entonces, la otra ecuación es que la variación de la temperatura va a estar dada por una constante que multiplica a Rn menos la temperatura final. Rn va a ser la temperatura del ambiente circundante, o sea, en este caso va a ser la temperatura del cuarto. Entonces, nosotros considerando los siguientes datos, para eso necesitamos unos ciertos artificios. Entonces, necesitamos primero la temperatura normal del cuerpo de una persona viva, que es de 36 grados. Entonces, a esos 36 grados vamos a considerarle como la temperatura inicial, o sea, antes de que se cometiera el crimen, esa va a ser la temperatura del cuerpo. Igualmente la temperatura ambiente, que es de 15 grados centígrados. Igualando las ecuaciones 1 y 2, vamos a tener que la temperatura menos la temperatura final va a ser igual a la constante beta, que multiplica la temperatura del aire circundante menos la temperatura final. Resolviendo igualmente eso por sistemas de ecuaciones, vamos a tener que T sub n más 1, o sea, la temperatura final es igual a la temperatura después de un cierto periodo de tiempo, que multiplica a 1 menos la constante beta, más los 15 grados, o sea, más la temperatura ambiente. Y igualmente vamos a resolver de la siguiente manera. Está 36, o sea, los 36 grados centígrados, que es la temperatura inicial antes de que se cometa el asesinato, que multiplica a 1 menos la constante beta, todo eso elevado a un tiempo, que en este caso es nuestra variable a calcular, más los 15 grados, que es la temperatura ambiente, por la constante beta. Esto que multiplica la ley de la ecuación que rige las ecuaciones diferenciales no homogéneas de primer orden, nos dice que es 1 menos la constante beta multiplicado al tiempo, que vamos a llamarlo n, menos 1, sobre 1 igualmente menos la constante beta menos 1. Resolviendo esta ecuación vamos a tener como producto final que la temperatura después de un cierto periodo de tiempo, que sería los 25 grados, va a ser igual a los 15 grados centígrados más los 21 grados centígrados que estuvo el cuerpo y al momento que midió por segunda vez, que multiplica a 1 menos beta, que es que elevado a la n, que es nuestra constante de tiempo. Igualmente para la segunda medición, que fue de 17 grados, o sea, después de una hora, va a ser igual a los 15 grados más los 21 grados centígrados, que multiplica a 1 menos beta, elevado a la n más 1. Entonces, para los 25 grados centígrados, o sea, para la primera medición, vamos despejando la variable 1 menos beta elevado a la n, va a ser igual a 10 sobre 21. Y para 17 grados centígrados, o sea, para la segunda medición va a ser igual a 1 menos beta
elevado a la n más 1 igual a 2 sobre 21. Bueno, nosotros como tenemos en común el coeficiente que sería 21 grados centígrados, lo eliminamos y lo igualamos de la siguiente forma, que sería 1 menos beta elevado a la n más 1 sobre 1 menos beta elevado a la n. Recordemos que nuestra n va a ser nuestra variable tiempo, sería igual a 2 décimos. Despejando tenemos que 1 menos beta va a ser igual a 0.2. Y despejando nuestra variable beta tenemos que nuestra constante va a ser de 0.8. Dicho eso, con la primera ecuación que teníamos al principio, tenemos que la temperatura después de un cierto periodo de tiempo va a ser igual a los 15 grados centígrados más los 21 grados centígrados que multiplica a la constante beta, que es de 0.8 elevado a la n, o sea, al tiempo. Reemplazando todos los valores, igualando los 15 pasaría a restar, los 21 a multiplicar, tendríamos 10 grados centígrados sería igual a 21 grados centígrados que multiplica 0.8 elevado al tiempo. Esto resolviendo, como debemos saber cuál es la variable n, o sea, el tiempo, vamos a despejar usando logaritmos. Y tenemos que el tiempo en que ha transcurrido el asesinato desde que la detective fue a revisar el crimen fue de 3.32 horas. Entonces, bueno, transformando ya a un tiempo más preciso, tenemos que la detective determinó que es de 3 horas con 19 minutos aproximadamente el asesinato, por lo que hemos calculado de esta manera el tiempo de asesinato de la persona, y esto es una de las varias aplicaciones que se usan en las ecuaciones diferenciales no homogéneas de primer orden, en este caso aplicado a la ley de Newton de enfriamiento o calentamiento de los cuerpos.